Bienvenidos. Vamos a ver equilibrio de fases en sistemas de un componente. El contenido de esta clase son diagrama de fases y ecuación de Clausius-Clapeyron. Un sistema es homogéneo si cada propiedad macroscópica intensiva es constante. Cuando un sistema no es homogéneo, consta de fases. Una transición de fase se define como el cambio brusco de las propiedades macroscópicas de un sistema por efecto de la variación de algún parámetro de control externo, temperatura, presión o los dos, y tiene como consecuencia cambios en la movilidad molecular. ¿Recuerdan la superficie de estado? En una superficie de estado podíamos ver los tres estados de la materia, sólido, líquido y vapor, y las zonas bifásicas de equilibrio líquido-vapor, el equilibrio sólido-vapor y el equilibrio sólido-líquido. Si proyectamos una proyección presión-volumen o temperatura-volumen, podemos obtener estos diagramas que tanto utilizamos en termodinámica, aunque nuestra zona de interés en ese momento era la curva de equilibrio líquido-vapor, por arriba de la línea triple. Si proyectamos en el diagrama presión-temperatura, la curva de equilibrio sólido-vapor van a coincidir y se va a formar una única línea, que esa es la curva de sublimación. La línea triple, donde coexisten los tres estados, ahora se va a ver proyectada como un único punto. La zona de equilibrio bifásica líquido-vapor también va a ser una única curva donde va a tener un valor de máximo, que es el punto crítico. Por otro lado, la zona de equilibrio sólido-líquido también se van a coincidir las líneas y va a quedar una curva de fusión. Fíjense que la zona de equilibrio sólido-líquido no tiene un punto máximo, o sea que esta curva se puede seguir desplazando hacia arriba. El ejemplo que estamos dando es justamente de una sustancia que se contrae al enfriarse, donde esta curva de equilibrio está desplazada hacia la derecha. El agua y algunos otros pocos materiales como el bismuto y el galio tienen una curva de equilibrio, una superficie de estado similar a esta. En este caso, la zona de equilibrio sólido-líquido se encuentra por detrás del plano y cuando se enfría, el agua se expande. En este caso, cuando hacemos la proyección, todo resulta muy similar, en excepción de que la curva de equilibrio sólido-líquido ahora se desplaza hacia la izquierda. ¿Sería posible patinar sobre hielo si el agua tuviese este comportamiento? O sea, acá puse el diagrama de fases de cualquier sustancia menos el agua, donde la curva de equilibrio está desplazada hacia la derecha. Imaginemos que tenemos una presión de una atmósfera, que es la presión normal, así que si vamos a patinar sobre hielo, así va a estar esta atmósfera. Y la temperatura podría ser, la temperatura de fusión del agua, 0 grados. Si fuese eso, así estamos en estas condiciones o temperaturas más bajas para encontrarnos en el estado sólido. ¿De acuerdo? Cuando nos subimos a los patines, las cuchillas son tan delgaditas y el peso de la persona tan grande que la presión ejercida de la persona sobre las cuchillas de los patines y finalmente sobre el hielo es tan grande que lo que hace es fundir el hielo. Al fundir el hielo se puede desplazar y puede patinar. Si la curva de equilibrio fuese de este tipo y la presión fuera, por ejemplo, esta, y la temperatura se mantuviese constante, vamos a encontrarnos que seguiríamos en el estado sólido. Nunca pasaríamos al estado líquido para poder patinar. Entonces, si hubiese sido la curva de equilibrio, hubiese estado desplazada hacia la izquierda, como es en realidad, acá tenemos el caso real, esta sería la temperatura de 0 grados. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando aumentamos la presión, lo que va a suceder es que vamos a pasar
atravesar la curva de equilibrio sólido-líquido y nos vamos a encontrar en el estado líquido. Y ahí sí se va a poder patinar. Veamos las diferencias que tiene un diagrama de fases del dióxido de carbono y del agua. El dióxido de carbono en su estado sólido es también llamado hielo seco y da la confusión de que las pistas de patinaje de hielo son de hielo seco. Imposible que eso suceda así, porque la presión de una atmósfera, la temperatura que tendría que tener el ambiente sería de menos 78,2 grados Celsius, una situación muy difícil de experimentar. Por otro lado, podemos distinguir el punto triple del dióxido de carbono, que tiene una presión de 5 atmósferas y una temperatura de menos 56,6 grados Celsius. Y también podemos saber que cuando tenemos hielo seco, que estamos a la presión de una atmósfera, rápidamente se va a pasar al estado de vapor cuando nos encontremos a la temperatura ambiente de 25 grados. También es importante ver el punto crítico. El punto crítico del dióxido de carbono es 73 atmósferas de presión y la temperatura de 31,1 grados Celsius. Por otro lado, para el agua, el punto crítico es 220 atmósferas con una temperatura de 374 grados Celsius. Y cuando tenemos una atmósfera, podemos ver que en una atmósfera distinguir la temperatura de fusión, es el punto que cruza la línea de fusión, 0 grados, y también podemos ver la temperatura de vaporización, que es 100 grados. Ahora, por otro lado, también podemos distinguir el punto triple, que se encuentra a la temperatura de 0,01 grados Celsius a una presión de 611 pascales. Pero los diagramas de fase que les mostré anteriormente son diagramas mucho más simplificados de lo que son en realidad. Si ustedes miran el diagrama que nos encontramos a la derecha, es el agua realmente. Fíjense que yo un poco les he mentido, porque todo esto son todos distintos estados del agua de hielo, de diferentes tipos de hielo. Entonces, los diagramas de fase son muchísimo más complejos de estos dos sistemas clásicos que les estamos mostrando. Acá se pueden ver que el agua podemos encontrar hasta 8 tipos de hielos diferentes. Y podemos fundir el hielo, por ejemplo, el hielo 7 lo podemos fundir, que tiene a una presión de 24.000 atmósferas, podemos fundirlo a 120 grados Celsius aproximadamente. En este diagrama de la izquierda les quiero mostrar el diagrama de fases del azufre. Lo que podemos distinguir que tenemos dos puntos triple. Sí, justamente en esta situación tenemos una curva de equilibrio sólido-líquido para una especie de sólido del azufre, para otro tipo de sólido del azufre y luego pasamos al estado líquido. Entonces, por ejemplo, a la presión de una atmósfera pasamos del estado rómbico, si lo calentamos, al monoclínico y después lo fundimos. Estas sustancias que tienen diferentes tipos de sólidos se llaman polimorfismo, que pueden presentarse en diferentes estados cristalinos según las condiciones de presión y temperatura. En los elementos, como es el azufre, se llama alotropía. Entonces, el azufre tiene, como les mostraba, dos diferentes puntos triple y tiene dos puntos diferentes de fusión porque va a pasar por dos diferentes estados. Y si, por otro lado, también es importante decir que esto de reconocer a estos diferentes estados se hace generalmente de forma muy lenta, porque si el calentamiento es muy rápido, por ahí pasamos del estado sólido al estado líquido a una temperatura como intermedia entre las dos. Acá les puse las imágenes de los diferentes tipos de estados de agregación del azufre para que ustedes vean cómo es en un caso y en el otro. Bueno, vamos a lo que nosotros necesitamos. Bueno, acá hicimos un diagrama de fases simple, donde puse una única línea
Y en esa única línea, la fase alfa y la fase beta. La fase alfa y la fase beta pueden ser cualquier fase que quieran. Por eso le pusimos un nombre genérico. Y yo lo que voy a ver en este cambio de fase, un diferencial de presión y un diferencial de temperatura. Y voy a ver esta pendiente, ¿no? Entonces me voy a ir de la fase alfa a la fase beta. Lo más importante que habíamos hablado, que la condición de equilibrio de fases, la energía libre de una fase es igual a energía libre de la otra. Entonces, si eso es así, el cambio de energía libre de una fase va a ser igual al cambio de energía libre de la otra. Y habíamos hablado que nuestra energía libre, la diferencial, era una ecuación de la tercera ecuación de Maxwell, que era súper importante que tengamos esta derivada natural presente porque la íbamos a utilizar muchísimo. Entonces, diferencial de G es igual a B diferencial de P menos S diferencial de T. Así que esto, en vez de poner diferencial de la fase alfa, lo escribo como B diferencial de P menos S diferencial de T, y este volumen no es cualquier volumen, sino es el de la fase alfa. Y esta entropía no es cualquier entropía, sino es la de la fase alfa. Y hago lo mismo con el diferencial de G de la fase beta. Por otro lado, todo lo que tenga entropía lo junto de un lado y todo lo que tenga volumen lo pongo del otro. Pero bueno, lo voy a hacer de una manera, es que digo, me voy de la fase alfa a la fase beta, entonces la fase beta va primero y la fase alfa va después. Entonces, fíjese si entropía de beta pasó para el otro miembro, queda positivo, y la entropía de alfa ya venía negativa, así que queda con estos signos. Y en este caso, el que voy a pasar es el volumen de alfa diferencial de P para el otro miembro. Entonces, primero estaba el volumen específico de beta menos el volumen específico de alfa diferencial de P. Y entonces, ¿qué es si algo pasa de alfa a beta? Es el cambio de entropía o el cambio de volumen. Entonces, el cambio de entropía de la fase alfa que pasa a beta, diferencial de T, es el cambio de volumen de la fase alfa que pasa a beta, diferencial de P. Entonces, cuando empezamos la clase dijimos, vamos a hacer diferencial de P sobre diferencial de T y vamos a ver cuánto vale esa pendiente. Diferencial de P sobre diferencial de T es derivada de delta S de alfa beta sobre delta B. Y esta ecuación nos va a servir para cualquier cambio de fase. Bueno, ahora podemos plantearnos en una ecuación que está referida a un equilibrio líquido-vapor. Entonces acá tenemos nuestra famosa campana, un equilibrio líquido-vapor, para tener presente que la ecuación que habíamos demostrado antes la vamos a aplicar solo a un equilibrio líquido-vapor. Entonces, primero vamos a hacer este comentario. En primer lugar, el cambio de volumen de líquido a vapor es el volumen del vapor menos el volumen del líquido. Y el primer comentario de la ecuación de Clausius-Clapeyron es que el volumen del líquido es tan chiquito comparado con el volumen de vapor que lo vamos a despreciar. Entonces, cuando escribo acá volumen de delta B, directamente ya puedo poner volumen del vapor. Directamente. Y por el otro lado, también podemos decir, bueno, en vez de poner delta S, voy a poner delta H sobre T. ¿Qué T? Y va a ser la temperatura, por ejemplo, delta H, si yo tengo una determinada presión, tengo un cambio de entalpía de líquido a vapor, H2' menos H'. Eso se llama delta H. Y delta S es delta H sobre esta temperatura. Así que por eso lo dejo expresado como temperatura así, a secas. Bueno, entonces esta ecuación se me va reduciendo a esto. El segundo paso o consideración a tener en cuenta, que esto lo preguntamos en los exámenes finales, que vamos a considerar al volumen del vapor como si fuese gas ideal. Y ya me pueden decir, pero Edith, aprendimos un montón de veces que no podemos
poner al volumen de vapor como gas ideal porque no siempre tiene un comportamiento, esa presión es muy baja. Bueno, vamos a tomarlo que sí, que las presiones son muy bajas y vamos a reemplazarlo por la ecuación de los gases. Entonces, volumen de vapor lo reemplazamos por RT sobre P y lo escribimos en la ecuación. ¿Y qué resta acá? Esta es una integral, una ecuación diferencial donde tenemos que integrar. Voy a juntar diferencial de P con sobre P en un miembro de la ecuación y el resto lo junto con el otro. Y ahora nos queda la última consideración. Son 3 a tener en cuenta. Y esta última es la que voy a tratar de convencerlos. Porque claro, habíamos hablado de que íbamos a hacer un pequeño cambio de presión con un pequeño cambio de temperatura. Y obviamente el delta H que tenemos va a cambiar si cambia la presión. Pero si esta presión no se aleja demasiado de la presión 1, de la presión 2, estamos cerquita de eso. Entonces podemos decir que el delta H de vaporización se puede mantener constante. Seguimos. Entonces, si uno quiere integrar la ecuación entre dos estados, entre presión 1 y temperatura 1 y presión 2 y temperatura 2, puede, por ejemplo, sacar el delta de H de vaporización si estos puntos están cercanos entre sí. O sea, si uno tenía H' y H2' a una presión o una temperatura, porque ya sabemos que son unívocas uno de otro, puede calcularlo a otra temperatura diferente. Pero también estas la integramos entre dos estados. Pero podríamos haber hecho, y es totalmente posible, elegir puntos que estén cercanos y hacer una recta donde voy a graficar el logaritmo de P en función de 1 sobre T y la pendiente de esa curva va a ser del menos delta H de vaporización sobre R y puedo sacar el delta H de vaporización. Obviamente está lo que llamamos una integral de tipo abierto. Entonces, ¿para qué me sirve esta ecuación? Me sirve para calcular el delta H de vaporización cuando no lo tengo, porque bueno, hay tablas para el agua, para los refrigerantes, pero yo no encontré una tabla, por ejemplo, para alguna sustancia específica que uno necesite. Habíamos hablado del dióxido de carbono, por ejemplo. Podríamos calcularlo. O podríamos calcularlo para el azufre. Y por otro lado, también me permite hacer el paso contrario, conociendo una temperatura, calcular la presión de vaporización o conociendo una presión, calcular una temperatura. ¿Qué pasa si tengo un equilibrio sólido-vapor? Si tengo un equilibrio sólido-vapor, las ecuaciones son exactamente iguales, porque voy a pasar justamente a hacer las mismas 3 consideraciones que había contado anteriormente. Esta y esta. La primera, que el volumen, en este caso del sólido, es despreciable con respecto al vapor. La segunda, que al vapor le podemos dar tratamiento de gas ideal. Y la tercera, que la entalpía de sublimación es constante. Y de esta manera llegamos a la misma ecuación que teníamos antes. O sea, que le estoy dando con el precio de 2 ecuaciones para 2 situaciones diferentes. Ahora, ya vimos líquido-vapor, vimos sólido-vapor y nos falta sólido-líquido. Ahí sí, en esta tenemos que hacerla. En la ecuación sólido-líquido ya no puedo hacer esa consideración de que el volumen del vapor, el volumen del vapor es mayor que el del líquido, porque no es la ecuación sólido-líquido. Entonces acá, esta sigue continuando siendo un delta. No puedo reemplazar por ninguna ecuación de los gases ideales. Sí puedo respetar esta parte que la entalpía de fusión sea la misma y vamos a integrar en este caso y ese integral me queda delta P, delta H de fusión
volumen del líquido más volumen del sólido, logaritmo de T2 sobre T1. Y acá tenemos que prestar atención, porque si el volumen del líquido es mayor que el volumen del sólido, o sea que es casi toda la sustancia, esta curva es positiva. Y si el volumen del sólido es mayor que del líquido, en el caso del agua, esta curva es negativa. Bueno, ustedes habrán conocido la olla a presión, porque bueno, un poquito hablamos en termodinámica, pero les quería mostrar el autoclave. El autoclave es un equipo que se utiliza en microbiología para poder realizar esterilizaciones. Y en esas condiciones, a 120 grados Celsius, se inactivan las esporas. Entonces hay que llegar a través de aumentar la presión a que la temperatura de ebullición del agua sea 120 y no 100. Y en ese caso, lo que queremos ver, justamente, por ejemplo, bueno, de esa manera se hicieron los valores de tabla. Por eso tenemos bastante resuelto esa situación utilizando la ecuación de Clausius-Clapeyron. Entonces queremos ver si a 120 grados, cuál es la presión que tengo que setear al autoclave. Entonces lo que voy a conocer, el delta H de vaporización, porque tengo la tabla, busco para el agua, leo el delta H de vaporización. La temperatura 2 sería 120 más 273, porque tiene que ir en Kelvin, porque venía de la ecuación de los gases. La temperatura 1 es 100 grados Celsius más 273. La presión 1 es una atmósfera y ahí podemos despejar la presión 2. A veces en las tablas tenemos acá varias sustancias y la entalpía de fusión y la entalpía de vaporización y no está la de sublimación, porque podemos hacer esta aproximación. No siempre está bien esta aproximación, pero en la mayoría de los casos la energía necesaria para sublimar es la de fundir y la de vaporizar, y se suman las dos. Pero esta aproximación no siempre es correcta. Bueno, es como para resolver los problemas. Y por otro lado, hay una pequeña reglita que se llama regla de Trutón, que no es válida ni para el agua ni para líquidos con enlace puente hidrógeno, que nos dice que el delta H de vaporización es igual a la temperatura por el delta S de vaporización. Y el delta S de vaporización es siempre 87 Joule Kelvin mol para las sustancias orgánicas, y esa temperatura la podemos encontrar en una tabla, la temperatura de fusión, y entonces ahí podemos hallar el delta H de vaporización, regla de Trutón. Acá esta pequeña tablita que saqué del libro de Levin compara cuál es el valor aplicando la regla de Trutón y el verdadero valor, y acá se nota que para el agua, que lo marqué con celeste, no funciona. Bueno, entonces, en resumen, lo que tenemos que saber bien es distinguir el diagrama de fases del agua y el diagrama de fases de cualquier otra sustancia, las diferencias que tiene. Por otro lado, también tenemos que poder aplicar esas ecuaciones, así que en este caso lo que les pido es que vayan a ver los problemas y traten de resolverlos ya en este momento. Bueno, saludos.